Hola a todos, en este video les voy a mostrar distintos setups con distintas resistencias, distintas potencias y vamos a hablar no muy en detalle, pero vamos a hablar de cómo setearlo, cuál es la diferencia, qué es lo que se busca con cada uno de estos setups. Les voy a mostrar una resistencia, de este caso como de punto 6, de punto 4, una resistencia de un ohmio, un mod mecánico y cuál es la diferencia de utilizarlo y cómo setearlo. Entonces, vamos a empezar por decirlo de alguna forma, del más básico al más avanzado, pero en realidad la diferencia que estoy yendo de mayor ohms a ohm más bajo, mientras más bajo sea el ohm es un poquito más peligroso, por lo tanto se dice que es un poco más avanzado, para un usuario más avanzado vapear con resistencias muy bajas. Entonces acá tengo una resistencia de un ohmio, se está vapeando en este caso, a ver si se alcanza a ver. No importa. En este caso tengo seteado a 15.5 watts. Así se mapeaba antes, no existía el sub-ohm. Entonces en general se usaban resistencias de 1.5, de 1.8, de 2 y demás también. Entonces, este es un setup que generalmente se usa con entradas de aire muy apretadas. Es más para imitar lo que es un cigarro real. Y la calada es muy parecida a la de un cigarro real. Solo para mostrarles voy a. Entonces, esa es la cantidad de vapor más o menos que producen. No es para hacer nubes de vapor ni nada por el estilo. Generalmente el sabor que se puede sacar de estos son muy buenos. Los líquidos con gusto a tabaco funcionan bastante mejor en este tipo de resistencia. De un ohmio para arriba, 1.5, funcionan muy bien. Un poquito más abajo también no hay ningún problema. Pero es más que nada para eso. Como pueden ver, la forma no es vapear directamente hacia adentro, sino que justamente se hace una calada muy parecida a la que se hace con un cigarrillo. La potencia que estoy utilizando en este es de 15.5 watts para tener esa cantidad de vapor, porque es una resistencia un poco más alta. Con 15.5 watts le estoy dando aproximadamente 3,9 volts. Entonces, este va a ser nuestro primer setup. Segundo setup. En este caso tengo una resistencia de 0.6, la voy a poner a 18.5 watts. Es el mismo tanque que el anterior, no hay ninguna diferencia, es el mismo tanque, nada más que en este caso tengo una resistencia un poco más baja. Sigue siendo una potencia súper baja. Les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, como pueden ver, no es una gran producción de vapor, es un setup que está más pensado para el sabor. También lo tengo seteado con la apertura de la entrada del aire bien apretadita, más parecido a lo que es un cigarro también para vapear de la boca a los pulmones, no directamente hacia los pulmones. Este vendría siendo el segundo setup. Y ahora ya vamos a empezar con setups un poquito más, no avanzados, pero con resistencias más bajas. En este caso, este es una resistencia de punto 4, ¿ya? Lo tengo seteado en 40 watts. Sigue siendo poco, no es mucho. También es alrededor de 3.9 volts. ¿Ya? En este caso, casi todas las resistencias, más o menos las estoy vapeando la misma cantidad de voltaje, que no es la misma resistencia. Ya lo vamos a hablar en la sección de la resistencia. ¿Ya? También les voy a mostrar cómo funciona. Esto es un tanque con depósito, igual que el otro, nada más que con una resistencia un poco más baja. En este caso sí, produce mucho más vapor. Estoy usando una entrada de aire, en este caso este tanque no tiene regulación de aire, esa es la entrada de aire, es bastante grande. Es para hacer directamente hacia adentro, no es de la boca al pulmón, es directo al pulmón. Y obviamente la producción es un poco más. ¿Eh? Es un seteo que también favorece bastante el sabor. Ya tener un wattaje un poco más alto, tiene una temperatura también más tibia. A mí me gusta mucho, pero bueno, este no lo uso tanto en la calle porque tira mucho vapor. Mod mecánico. Eh, Preguntan mucho sobre el mecánico, cómo se usa, por qué esto. El mod mecánico simplemente es mecánico porque es una conexión directa a la batería y la resistencia. En este caso tengo una resistencia de punto 3
así que aproximadamente 50 watts lo que estoy vapeando en este caso acá. Vamos a ver si tiene, vamos a poner un poquito más de líquido. Esto ya es otro tipo de seteo que es lo que se conoce como el RDA. Ahora les voy a explicar un poquito la diferencia entre los tipos de tanque. Acá también tengo, yo diría un poquito más de producción de vapor porque es un poco más la entrada de aire, pero es bastante similar a este setup, con la diferencia que este tiene un tanque y este tengo que estar limpiando cada vez que quiero utilizarlo. Entonces, como se puede ver, bastante producción de vapor. Y por acá lo tengo medio descargado, vamos a ver si alcanzo a cargar, no mucho. Esto es una resistencia de .12, una resistencia muy baja. Son estas resistencias, esto como pueden ver es una resistencia bastante más grande, tiene mucho alambre, ¿no? Eso significa que necesita mucha potencia para calentarse. En este caso esto está seteado en, vamos a ver, 120 watts. Entonces sí, en este caso ya es mucho más la producción de vapor, es mucho más la temperatura, es un seteo más avanzado, ya entra en medio del borde de lo peligroso, solo para usar con box mod. Esto no se podría usar en ningún caso en un mecánico, ya que tiene una sola batería y no hay ninguna batería que soporte tanta potencia. Les voy a mostrar una vez más cómo funciona y ya pasamos a la siguiente sección donde podemos empezar a hablar un poco de las diferencias de cómo setear estos setups. Bueno, entonces acá estamos de vuelta. No nombré ningún setup con reparable, que es obviamente cuando uno está empezando a vapear lo que se utiliza en primera instancia, pero da lo mismo. El hecho de que yo tenga una resistencia acá de 0.6 o en este caso acá de 1 ohmio o en este caso acá de 0.4 es lo mismo que sean resistencias hechas por uno mismo que compradas. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que evitas el tema de tener que hacer las resistencias y compras un repuesto que simplemente se intercambia y utilizas el repuesto que se intercambia, pero lo que estoy hablando va para reparables, como para consumibles, los que se cambian la resistencia, lo que le hace la resistencia, da exactamente lo mismo. Lo importante acá es la resistencia. Y de eso quiero hablar un poco. Voy a tratar de hacer un video solo de la resistencia, solo explicando, porque la verdad es que hay muchísimas cosas, muchísimas variables, y en general los usuarios no tienen la menor idea de cómo se relacionan estas variables. Entonces voy a tratar de hacer después un video un poquito más técnico, sin entrar mucho en detalle porque no soy técnico, así que vayan viendo el canal para estar atentos a cuando aparezca. Entonces, resistencia. La resistencia es lo siguiente. Uno está enviando una cantidad de potencia desde el box mod o desde el mod mecánico, que es directamente desde la batería, a una resistencia, que es un alambre enrollado por el cual pasa el algodón. Según cómo se calienta ese alambre, es el vapor que va a producir. Por lo tanto, lo que hay que tener en consideración es, mientras menor sea la resistencia, más rápido pasa la electricidad, más se calienta. En teoría, en principio. Ya después en otro video vamos a ver que eso no es tan real. Pero eso es en general si uno compra una resistencia reparable, mientras más baja sea la resistencia, más vapor va a tirar cuando lo tengas puesto en tu box mod, según las temperaturas y las potencias que tenés. Es súper importante eso. Por ejemplo, solo a modo de ejemplo, esta es la misma resistencia que les había mostrado antes, de punto 4, que estaba en 40 watts. Si yo esto lo bajo y lo pongo en otra cantidad de watts, por ejemplo, lo voy a poner en... Vamos a ponerlo en la misma potencia que tengo acá, 18.5 watts, 18.5 watts. Ahí están los dos, no sé si se verá en la cámara, pero están los dos seteados 18.5 watts, 18.5 watts. Vamos a ver la diferencia. ¿Ah? Esto es resistencia de 0.65 en 18.5 watts. Resistencia de 0.4 en los mismos watts.
se dan cuenta que es muchísimo menos la cantidad de vapor que tira este, siendo que es una resistencia más baja que la otra. Tira mucho menos vapor, es un vapor frío, es un vapor que te pica un poco en la garganta, porque la resistencia no se está alcanzando a calentar con la misma cantidad de potencia. Es decir, una resistencia más baja es probable que necesite más potencia para calentarse y producir el vapor. Entonces, son elementos que hay que tener en consideración a la hora de armar tu setup. Es muy, muy importante. En la web está lleno de herramientas, está lleno de aplicaciones para celular donde te ayudan mucho a eso. Yo les voy a recomendar una aplicación que es muy buena, que es la que utilizo yo, que se llama, vamos a buscarla inmediatamente y se las voy a mostrar para que vean, Microcoil Pro. ¿Ya? Esa es la aplicación. Entonces, en esta aplicación ustedes pueden poner el alambre, les va a mostrar la resistencia, la temperatura con la que pueden vapear. Y tiene una cosa muy buena, que es ese valor que está ahí arriba, que habla de la temperatura de la resistencia. ¿Ya? Entonces uno puede cambiar los watts acá abajo para lograr la temperatura que corresponde que tenga esa resistencia, y de esa forma vos podés más o menos tener una idea de, según la resistencia que hice o que compré, cuántos watts tendría que ponerle. ¿Ya? Entonces, lo de la resistencia lo vamos a dejar hasta ahí. Lo que es muy, muy, muy importante tener en claro es que si es muy baja la resistencia, hay que tener cuidado porque cuando la resistencia es muy baja, la electricidad pasa muy rápido, produce mucho calor, pero más importante que eso, mientras más se le esté pidiendo la batería, mientras más electricidad esté tirando, no soy técnico, no sé si esa es la forma correcta de decirlo, pero mientras más baja sea la resistencia, es más lo que se le exige a la batería. ¿No? Por tanto, el amperaje de la batería está siendo exigido. Y esa es la parte que hay que tener en consideración y es la parte más importante a la hora de vapear y de la seguridad. Cada batería tiene una cantidad de amperes que está preparada para poder darte, ¿ya? Una cantidad continua. Eso es muy importante. En realidad la mayoría de baterías son 20. Todas esas que dicen 35, 40, casi todas son mentiras. Hay baterías muy, muy, muy específicas. Por ejemplo, en este caso, esta batería es una batería, una LG, que es una batería, no se va a ver nada, pero es una batería especial que está hecha para poder darte más cantidad de amperes. Esta tiene una cantidad de 35, ¿ya? Pero es solamente de 1500, es decir, es una capacidad súper baja. ¿Ya? No, no quiero entrar mucho con los números y eso porque, como les digo, voy a hacer un video aparte para los que les interese esa sección, puedan verlo y ver bien y entender bien cómo funciona todo esto y cuál es la mezcla que hay que tener. Para los usuarios normales, hay que tener cuidado con eso, de no poner mucha potencia sobre una resistencia porque vas a exigir mucha batería o se te va a quemar el algodón, etc. ¿Ya? Otro punto súper importante para tener en consideración a la hora de armar tu setup, líquidos. En los líquidos, independiente de los gustos que te gusten, que eso es el gusto del consumidor, es importante tener una consideración, que es la cantidad de PG o VG que tiene el líquido, es decir, el propilenglicol o la glicerina vegetal. ¿Por qué es importante eso? Porque según la cantidad de VG y PG, supongo que han escuchado del 50-40, 40-50, 70-30, que a veces uno no tiene idea de qué se trata. Bueno, eso se trata de la cantidad de PG y VG por la cual está compuesto el líquido. ¿Qué es lo que hay que tener en consideración? A mayor cantidad de glicerina vegetal, DVG, el líquido va a ser más espeso. Y a mayor cantidad de PG o propilenglicol, el líquido va a ser más líquido, más fino, por decirlo de alguna forma, menos denso. ¿Qué significa esto? Si el líquido es muy espeso, no sé si se puede ver acá, este líquido es bastante más espeso, si se fijan cómo se mueve, bastante más espeso, eso significa que le va a costar muchísimo más entrar por los conductos, sea cual sea los conductos que tenga su tanque, para llegar hasta el algodón, mojar el algodón y que la resistencia esté húmeda al momento de vapearla. Si es más líquido, le va a costar mucho menos, va a pasar muy fácil y la resistencia es más fácil que se mantenga húmeda y funcione. Entonces ahí vienen nuestros problemas. ¿Por qué? Porque pasa mucho de que se cae líquido y que el atomizador es malo porque se cae líquido. Yo tengo una teoría de que ningún atomizador es malo. Simplemente el usuario no sabe utilizar de la forma correcta el atomizador o no porque no sepa, sino porque tal vez estás acostumbrado a hacer un seteo de una forma determinada y querés hacer ese seteo en todos los atomizadores. Y eso no es así. Cada atomizador tiene sus ventajas y funciona mejor para un seteo determinado. Por dar un ejemplo, este seteo, que es de punto 12, ¿ya?
Es un seteo que produce muchísimo, muchísimo, muchísimo calor. Si yo lo pusiera en este atomizador, ¿no? Probablemente lo voy a derretir. Hay componentes del atomizador en la tuerca, en el 510, que tienen unos plastiquitos para aislar, se van a derretir. Entonces, no es que este atomizador sea malo porque no funciona es porque no está hecho para eso. Entonces, ese es un tema súper importante y eso lamentablemente requiere un poco de experiencia, ¿ya? Yo lo que les puedo recomendar es ver videos, está lleno de videos de reviews en YouTube de los distintos atomizadores y generalmente en los videos te recomiendan alguna forma en particular de cómo utilizar ese atomizador, ¿ya? Pero no hay que este sea bueno, este sea malo, depende para lo que lo quieras usar. Hay atomizadores que son muy buenos para un tipo de seteo y otros atomizadores que son muy malos, ¿ya? Pero teniendo en consideración, y volviendo al tema que estamos hablando, el PG, el VG en el líquido, es muy importante por eso. Esto es una resistencia, como les mostraba antes, es una resistencia relativamente alta, de 0.7, esta más todavía de 1, entonces, ¿qué significa? No produce tanto vapor. Si no produce tanto vapor, no necesita que esté pasando tanto líquido, porque es menos el líquido que necesita para producir ese vapor. El vapor es líquido, ¿ya? Mientras más vapor, más líquido consume. Por lo tanto, al no necesitar tanto líquido, estos atomizadores están diseñados con entradas de líquido muy chiquititas, porque están pensados para funcionar de esa forma. Por lo tanto, son atomizadores que les va a costar muchísimo más manejar un líquido que tenga mucho VG. 50-50 probablemente es el límite en el que vas a estar con este tipo de atomizador, ¿ya? Por ejemplo, acá, este atomizador que tengo acá, se llama Monster, esta es la versión 3. Este atomizador es un atomizador que es una evolución de un atomizador que es uno de los más conocidos y más usados de todos los tiempos, que es el Kaifun. Y es un Kaifun al cual se le agrandó la entrada de aire y se le agrandó la entrada de líquido. Justamente ¿por qué? Porque era cuando la gente que estábamos vapeando a 1.5 de resistencia, a 1.8, queríamos empezar a vapear con resistencias más bajas, cuando empezó a salir el tema del sub-ohm. Entonces, este atomizador justamente se hizo para solucionar ese problema en específico, de poder tener líquidos con mayor cantidad, de mayor concentración de glicerina vegetal, lo que hacía que sea un poquito más espeso el líquido, pero igualmente el atomizador sea capaz de estar chupando ese líquido y llevándose la resistencia para que no te salga el gusto a quemado, ¿ya? Entonces, es una consideración súper, súper importante. Eso es otra de las maravillas que tienen estos atomizadores. Que este atomizador, haces así, pum, le pones el líquido, listo. No necesitas, no hay un conducto, no hay una regulación de líquido. Por lo tanto, PG, VG, lo pones, funciona, no hay ningún problema. Uno controla la cantidad según cuántas gotitas uno le va a poner. Ya, por lo tanto, en los RDA no es tan importante la cantidad de PG y VG, ya es un tema más de gusto. Otra cosa importante, para algunos, para mí no es muy importante, pero para muchos no es importante, es la producción de vapor. La producción de vapor, si tiene mayor VG, es mucho mayor la producción de vapor que si tiene mayor PG. Por ejemplo, acá. Yo acá tengo un líquido que utilizo, que es 100% VG, que no tiene nicotina en este caso, que es justamente para utilizar en seteos, por ejemplo, como este, que tiran muchísimo vapor y por eso también lo uso sin nicotina, porque es tanto el líquido que consume que cada vez que haces así es como si te estuvieses tragando 5 gotas de líquido. Entonces, idealmente hay que usarlos con una graduación mucho más baja de nicotina. Entonces, la potencia que vas a utilizar en tu setup va a depender de la resistencia que tengas puesta, ¿ya? Eso es muy, muy importante. Hay muchas conversaciones que no, yo vapeo en 70 watts, no, yo vapeo en 200, yo vapeo en 20. No, no, la resistencia es la que te dice cómo tenés que vapear. La resistencia está preparada para que funcione en una cantidad. Hay un rango. Por ejemplo, por decir, esta resistencia que es de 0.7, 0.6, yo la estoy vapeando en 18,5 watts. Probablemente esa es una temperatura que va a generar la resistencia que a mí me acomoda. Yo lo tengo visto de vuelta en esta aplicación, ustedes lo pueden ver, ayuda muchísimo para eso y pueden ver desde qué watts hasta qué watts voy a lograr una buena temperatura para producir vapor en la resistencia. Es decir, probablemente esta resistencia la puedo vapear desde 20 watts a 40 watts. Entonces yo la pongo en 10 watts, no va a funcionar porque no va a alcanzar a producir mucho vapor. Y si lo pongo pasado de esos 40 watts recomendados, en 60, probablemente voy a hacer así y se va a quemar. Se va a quemar el algodón inmediatamente porque se va a calentar muy rápido el alambre de la resistencia, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que
no piensen que yo vapeo a esta cantidad de potencia. ¿Ya? Usted vapea a la cantidad de potencia que le permite la resistencia vapear. ¿Ya? Y siempre hay que estar controlando eso. Y para finalizar, un punto súper importante que el otro día me pasó en una tienda, hablando con una persona, estaba en una tienda y sentía el olor a quemado, y me acerqué a alguien y dije, déjame ver, no sé qué, y claro, me di cuenta que no estaba funcionando el setup. Entonces, la colocación del algodón en la resistencia es fundamental, pero hay otro punto del que se habla muy, muy poco, que es muy importante, que es cómo vapeas. Si yo tengo una resistencia y vapeo tratando de aspirar muy suavemente, no estoy generando presión en el líquido para que entre. Ahora, si yo tengo esa misma resistencia, esa misma potencia, pero hago más fuerza, de hecho, ahí se puede ver, fíjense cómo ya está saliendo una burbujita, ¿no? Porque lo hice con más fuerza. Entonces, hay un ítem que es muy importante, del que se habla muy poco, que es cómo uno usa el atomizador. Si uno lo usa muy fuerte, va a estar tratando de que, por presión, la diferencia de presión hace que el líquido entre en la resistencia. Si uno lo hace más suave, va a costar más. Por lo tanto, es muy importante en la ecuación de cómo preparar tu mejor setup, cómo te gusta vapear. Si es chupando mucho, como con mucha fuerza, o más suave. Si es más suave, vas a necesitar probablemente un líquido con menos VG y más PG para que sea más liviano, más fino y entre más fácil a la resistencia. Si haces también más suave, probablemente no puedes usar resistencias muy bajas con muchos watts porque el líquido no va a alcanzar a entrar, ¿no? Entonces, esa es una parte de la ecuación súper, súper importante de la que se discute muy poco y eso depende de cada usuario en particular. Por eso, muchas veces hay que hacer, ¿ya? Para tratar de hacer que entre el líquido en la resistencia y después puedes vapear tranquilo sabiendo que está humedecida la resistencia, ¿ya? Entonces, yo sé que este video es mucha información tirada por todos lados, pero tenía ganas de hacer un primer video tocando temas importantes, resistencias, potencias, tipos de atomizadores. No hablé mucho de la diferencia entre el box mod y el mecánico, porque la verdad es que el mecánico ya no lo utiliza muy poca gente, y generalmente los que utilizan mecánicos son más avanzados, por lo tanto no tienen que saber tanto de esa información porque ya probablemente la manejan. Es un video con mucha información, está todo súper básico. Mi idea ahora es poder tomar estos temas, cada uno por separados. Quiero hablar de las resistencias, quiero hablar de las potencias, quiero hablar de los líquidos, quiero hablar de los algodones, quiero hablar de tipo de atomizadores, que también es un tema súper interesante, y hacer videos independientes para cada uno de esos tópicos, ¿ya? Pero por ahora espero que les sirva esto como introducción. Si tienen alguna duda, sería buenísimo que la dejaran, sobre todo para ir organizando estos videos. Si hay más dudas sobre las resistencias y las potencias, vamos primero a ese video. Si hay más dudas sobre los tipos de atomizadores, vamos primero al tipo de atomizadores, ¿ya? Entonces, estoy atento, a ver si dejan sus consultas y espero que este video les haya servido y nos vamos a despedir con este monstruito y nos vemos la próxima.